Bueno, como les decía, les damos la bienvenida al ciclo de charlas Cerámica Presenta 2021, en este año donde la escuela cumple 70 años, ¿sí?, de funcionamiento, esta institución que tanto queremos. Hoy tenemos el gusto de presentar a Matías Martín y Joana Sarmiento. Ambos son comunicadores institucionales de la ONG, ¿sí?, esta organización no gubernamental CILSA. Matías, comunicador de la sede Mar del Plata, y Joana Sarmiento, de la sede La Plata. Les cuento un momentito algo sobre CILSA, ¿sí?, que es una entidad de bien público fundada el 14 de mayo de 1966 en la ciudad de Santa Fe. Su misión es promover la inclusión de personas con discapacidad y personas provenientes de sectores marginados de la sociedad, como niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Actualmente, CILSA cuenta con la presencia institucional en distintas ciudades de nuestro país: Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata y Mendoza. Como dijimos, el objetivo es concientizar, y en este caso el objetivo particular en esta charla es trabajar por la inclusión social con las personas con discapacidad, pero la propuesta es concientizar sobre el derecho de la accesibilidad a la información, especialmente en lo que refiere a muestras artísticas accesibles. Bueno, los dejo ya en compañía de Matías, Hola, ¿qué que tal? anda por Buen aquí, día se los a presento, todos. Joana también. ¿Cómo Bueno, están? Voy a compartir pantalla. Así bueno, iniciamos. Confírmenme por favor si se ve. perfecto. Se ve perfecto. Ya estás compartiendo, Matías. Genial. Muy bien. Eh, Bueno, pues vuelvo a hacer. Disculpame. Sí. Vamos a comentar que la mecánica, ¿sí?, de la charla, la dinámica, va a ser que, bueno, Matías va a hacer su exposición y nosotros vamos a estar atentos al chat por si hubiera preguntas, y vamos a ver si se contestan en el momento o luego se van a ver reflejadas en la charla. ¿Sí? Muchas gracias. Genial, gracias Ana. Bueno, muchas gracias por la presentación. Solo para agregar una información que nos parece importante que ustedes tengan, nuestra ONG cuenta con varios programas sociales a través de los cuales cumple su misión, voy a hacer una breve mención a los programas, ¿sí? Para que ustedes sepan y puedan también hacer uso de estos si lo quisieran o si lo necesitaran. CIRSA cuenta con un programa de entrega de elementos ortopédicos donde se le entrega de forma gratuita a las personas su elemento ortopédico si no cuentan con una obra social que se los pueda cubrir, ¿sí? Con un trámite muy sencillo pueden adquirir su elemento ortopédico, que puede ser una silla de ruedas, bastones, trípodes, andadores, puede ser también muletas, ¿sí? Esos son los elementos que entregamos. Acá en la ciudad de Mar del Plata hay otro programa que se llama Un Niño, Un Futuro, que funciona en la Sociedad de Fomento del Barrio Autódromo, donde en horario de contraturno escolar es un espacio de juego, recreación, apoyo escolar, diversas actividades que se hacen para niños para niños con y sin discapacidad entre 6 y 12 años. Otro programa que me parece bueno que ustedes conozcan es el de becas de educación superior, ¿sí? El programa de becas y oportunidades, donde se le entregan becas a personas específicamente con discapacidad para iniciar, continuar o terminar sus estudios terciarios y o universitarios, ¿sí? Y dentro de ese programa también se encuentra el programa de oportunidades de formación,
donde se dan cursos gratuitos de acceso a la tecnología, ¿sí? Donde se busca que sea vista la tecnología como un acceso a la oportunidad económica, ¿sí? Entonces hay cursos de operador de PC, de programación, HTML, Java, robótica, diversos niveles de complejidad, ¿sí? Todos esos cursos son gratuitos. Así que si ustedes quieren o conocen a alguien que pudiera utilizarlo, ¿sí? Los cursos van de 18 a 45 años, ¿sí? El cupo. Así que pueden hacer uso. Bien, eso para que sepan de dónde venimos. Y nosotros con Joana, que también está aquí presente, formamos parte del Programa Nacional de Concientización, que lo que hacemos es acercarnos a diferentes instituciones, escuelas, universidades, empresas, para concientizar sobre la temática de la inclusión social de las personas con discapacidad. Bien. Bueno, ahora sí, hechas las presentaciones pertinentes, comenzamos y estamos viendo en pantalla un gráfico que me gusta describirlo. Son dos ejes, uno horizontal, uno vertical. En el primer cuadrante hay un círculo grande con personas sin discapacidad y fuera del círculo hay un grupo de personas con discapacidad y ese cuadrante lleva el título de exclusión. ¿Sí? En el segundo cuadrante vemos un círculo grande con personas sin discapacidad y por fuera de ese círculo otro círculo con personas con discapacidad que lleva el título de segregación. En el tercer cuadrante vemos un círculo grande con personas sin discapacidad y dentro de ese círculo otro círculo con personas con discapacidad y lleva el título de integración. Y en el cuarto y último cuadrante vemos un círculo grande con personas con discapacidad y sin discapacidad, todas en el mismo círculo, y lleva el título de inclusión. Joa, ¿nos querés contar un poco qué quiere decir este gráfico? Sí, como no, Mati. Bueno, antes que nada, buen día a todas y todos. No sé si se me escucha bien ahí. Sí, perfecto. Buenísimo. Te escuchamos bien. Bueno, buenísimo. Bueno, cualquier cosa igual pueden ir escribiendo, como bien decían hoy, pueden ir escribiendo en el chat para que podamos generar un lindo espacio de intercambio entre todas y todos. Bueno, esto que Mati muy bien describía este gráfico, representan los distintos modelos por los que transitó, por los que pasó, la mirada, ¿sí?, sobre las personas con discapacidad. Estos modelos de exclusión y segregación, básicamente lo que la sociedad hacía era prescindir de las personas con discapacidad, ¿sí? Antes que nada quería aclarar que por ahí se va a escuchar, yo soy una persona ciega y soy usuaria de lector de pantalla y ahora lo voy a desactivar, pero por ahí si lo escuchan es ese, si escuchan una voz medio robotizada es mi lector de pantalla. Bueno, no me está dejando desactivarlo. Bueno, les decía que lo que la sociedad hacía era, digamos, se prescindía de las personas con discapacidad, se las segregaba, hasta en muchos casos se realizaban prácticas donde se mataban a las personas con discapacidad, hace mucho tiempo de esto, más o menos en la Edad Media, porque se decía que era un castigo divino, que la sociedad no, que las personas con discapacidad no podían aportar nada a la sociedad, ¿sí? En el modelo de segregación se pensaba o se entendía a las personas con discapacidad como un castigo divino, ¿sí? Como una cuestión más relacionándola a algo religioso. De esto lo vamos a contar muy brevemente, pero en caso de que quieran saber un poco más y demás, tenemos un montón de información para poder pasarles. Pero la idea es como para conocer un poquito desde dónde estamos hablando cuando hablamos de los distintos modelos. Tenemos el modelo de integración, tenemos el modelo de integración que estamos hablando más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, donde cada persona comienza a adquirir su discapacidad,
¿sí? En este sentido es donde surgen las escuelas especiales, donde surgen distintos espacios para personas con discapacidad. También se comienza a hablar un poco más acerca de la normalización de las personas con discapacidad, donde la responsabilidad estaba puesta, por así decirlo de alguna manera, en que las personas con discapacidad se tenían que curar, se tenían que rehabilitar, digo, se asociaba la discapacidad a algo médico, ¿sí? Para poder formar parte de la sociedad. Este modelo sigue vigente, digo, hoy en día se siguen generando muchas prácticas que tienen que ver con el modelo médico. Tienen que ver con el modelo médico que, bueno, que muchas veces terminaba definiendo esas prácticas que terminaban definiendo un poco, entre muchas comillas, la vida, ¿sí? de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad comienzan a movilizarse, comienzan a ser conscientes, digamos, de que había muchas personas que hablaban por las personas con discapacidad, y en el año 2006 crean la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue creada por las propias personas con discapacidad, y es donde surge el lema también, nada sobre nosotros sin nosotros, porque pasaba muchas cosas, mucho esto, ¿no? Que eran las propias personas sin discapacidad que hablaban y decidían la vida de las personas con discapacidad. Bueno, la Convención Internacional toma fuerza, digamos, de ley en Argentina en el año 2008, y básicamente a lo que hace referencia a este modelo de inclusión y este modelo social es que se entiende a la discapacidad como un problema social, ¿sí? No como un problema de la persona, que en el modelo médico se hace mucha referencia a esto, que es la persona quien se tiene que curar, quien se tiene que rehabilitar, quien tiene que normalizarse, digo, esto lo digo a propósito entre miles de comillas, para poder formar parte de la sociedad. Este modelo social lo que viene a plantearnos, lo que viene a decirnos, es que la discapacidad se genera, ¿sí? Cuando se presentan barreras entre las características de una persona y el entorno en el que esa persona se encuentra, ¿sí? Esto no permite que las personas podamos estar en igualdad de condiciones que las demás personas, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo muy básico. Si una persona en situación de discapacidad visual, una persona ciega, por ejemplo, quiere ir a tomar un café, quiere ir a merendar, a tomar algo, a comer algo, si vienen y le traen a esa persona una carta, un menú en un formato que esa persona pueda leerlo, en ese momento nos está presentando la situación de discapacidad visual, ¿sí? Ahora, si a mí me dejan un menú arriba de la mesa y ese menú está totalmente en un formato que no puedo acceder a ese formato, ahí me estoy encontrando con esa situación de discapacidad, ¿sí? O sea, la culpa en sí no es mía, digamos, la responsabilidad no es mía por no ver, sino que la responsabilidad es de toda la sociedad en sí, claramente también de los distintos estados y demás, de las distintas, por generar diferentes formatos y demás que no permitan que las personas con discapacidad podamos acceder. No sé, Mati, si querés agregar algo en cuanto a esto, si hay alguna pregunta. Perdón por los líos de mi perro acá, que ahí se tranquilizó. No pasa nada, somos pet friendly. A ver, es importante en esta cuestión, ¿no? Refuerzo esto, de que es la sociedad la que genera barreras. ¿Barreras para qué? Para el ejercicio de un derecho, ¿sí? Entonces, si cambiamos el foco y decimos, bueno, no es que la discapacidad sea una cuestión de la persona que tiene que hacer algo para
ser lo más normal posible, dicho entre muchas comillas, como decía yo, sino que es el entorno social el que fue creado no para todos, sino para un cierto tipo de ciudadano. Y entonces si esto es así, lo que debemos hacer es, bueno, ver cuáles son las barreras que impiden el ejercicio de derechos y trabajar para su eliminación. ¿Por qué? Porque si eliminamos las barreras, ese entorno social, sea físico, comunicacional, cualquiera de ellos, es accesible para todas las personas, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, si esto es así, van a ver que vamos a hacer mucho hincapié hoy sobre el concepto de barreras, que ahí lo tenemos en pantalla, ¿sí? Existen barreras físicas, que por ahí son las más visibles, ¿no? ¿Qué sería una barrera física? El ancho de una puerta. Si una puerta es demasiado angosta y yo soy usuario de silla de ruedas y mi silla de ruedas no pasa, eso es una barrera. ¿Qué sería una barrera física? Una escalera, si soy una persona con discapacidad motriz. ¿Qué sería una barrera? Un baño no accesible, eso es una barrera física. Una barrera comunicacional tiene que ver con las que impiden el acceso a la información, ¿sí? Si yo por ejemplo, una página web subo un video y ese video no tiene subtítulo y no tiene interpretación en lengua de señas, bueno, eso es una barrera porque no es accesible para todas las personas. Y las barreras actitudinales o sociales son las que tienen que ver con cómo nosotros nos relacionamos, cada uno de nosotros y la sociedad en su conjunto, con las personas con discapacidad. Si yo tengo un prejuicio de cómo son las personas con discapacidad o un prejuicio de cómo son las personas con alguna discapacidad en particular, digo, ¿no? Una persona con síndrome de Down, son todos buenos y cariñosos, las personas ciegas se tienen que dedicar a la música porque son personas ciegas, ¿sí? Todo eso son mitos, son prejuicios. Pensar que una persona con discapacidad tiene mucha fuerza de voluntad. Mirá, Juancito, qué fuerza de voluntad que tiene. Eso también es un mito, ¿sí? Ponerlos en el lugar de héroes, de ejemplo. Mirá, es un ejemplo, tiene que compartir su ejemplo. Eso también es un prejuicio, ¿sí? Positivo, pero es un prejuicio. Entonces, cuando yo tengo prejuicios que me impiden relacionarme con la persona que tengo enfrente, entonces eso también es una barrera, en este caso actitudinal. Y si lo que genera la discapacidad son estas barreras, ¿a qué tenemos que apuntar? Al diseño universal. ¿Qué sería el diseño universal? Generar productos, entornos y servicios que no tengan barreras, que no necesiten ser adaptados, que puedan ser utilizados por la mayoría de las personas sin ningún tipo de adaptación. Lo cierto es que ustedes estarán pensando, bueno, sí, pero, no sé, un edificio, por ejemplo, fue pensado hace 50 años con otra mentalidad y tiene escalera y tiene las puertas angostas y, bueno, ¿y qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso se habla de ajustes razonables. Son las adaptaciones que yo voy a hacer en un entorno, un servicio, un producto que ya fue creado, ¿sí? No pensando en la accesibilidad, no pensando en la accesibilidad, y que le voy a hacer ajustes para que sea accesible o lo más accesible posible, ¿sí? Esa es la idea general sobre la que trabaja la Convención de la ONU, ¿sí? Cuando habla de que la discapacidad es social. Y existen dos artículos, en especial hay más, pero quisimos traer estos dos, que, que nos dicen, bueno, que hacen referencia específicamente a accesibilidad, ¿sí? El artículo 9 dice, se adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Ese es el artículo 9. Esto es ley y tiene rango constitucional en Argentina. ¿Sí? Y el artículo 30, que es el siguiente, lo que dice, esto es
una descripción, no es una cita literal, dice: se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. ¿Sí? Entonces, todo esto, como digo, es ley, no es un lujo. Lo que falla muchas veces, porque alguno lo debe estar pensando, así que me adelanto a eso que están pensando, es el control, ¿sí? Que esto se cumpla. Bien, esto teniendo en cuenta este marco, ¿sí? Vamos a pasar al tema que hoy nos reúne, que es, si yo estoy planificando una muestra cultural, una muestra artística, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué aspectos? ¿Qué es lo que hace accesible una muestra? Y voy a plantear, y con yo vamos a plantear cuestiones que son el ideal por ahí, van a ver que en la presentación por ahí hay fotos de museos súper reconocidos, de muestras, ese es el ideal. Y vamos a hacer lo posible eh, por llevar eso a ejemplos concretos y prácticos que ustedes puedan tener en cuenta. ¿Sí? De eso se trata la presentación de hoy. Voy a pasar de diapositiva, si me deja. Ahí está. Bien, primeros aspectos que nos parece importante a tener en cuenta. Cuando yo pienso en accesibilidad, hay un concepto que se llama cadena de accesibilidad, ¿sí? Que cubre estos aspectos que están en pantalla. Yo, para poder acceder a una muestra, en este caso, tengo que tener en cuenta estos aspectos. Informarme sobre la muestra, ¿sí? Informarme. Informarme, ¿qué quiere decir? Si yo envío un flyer, que es lo más común, ¿no? Para dar a conocer mi muestra, que va a ser en tal lugar, tal día, etcétera, y lo mando generalmente ese flyer, que antes era un folleto, bueno, hoy es un flyer generalmente por WhatsApp, en formato imagen, y ese flyer tiene texto generalmente, porque dice tal día, tal fecha, tal lugar, tal dirección. Entonces, yo voy a difundir un flyer, lo importante es que haga una descripción en texto y lo mande todo, ¿sí? El texto y la imagen. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Joa, ella, como persona con discapacidad visual, utiliza un lector de pantalla, y el formato imagen no es reconocido por el lector de pantalla. Ella puede pasar ese flyer por otro programa que se llama reconocimiento óptico de caracteres, que tiene un reconocimiento automático, que a veces falla, que debería entonces contar con un celular que pueda tener esa aplicación, digamos, que se la banque, vamos a decirlo así, eh, coloquialmente, ¿sí? Que tenga memoria, etc. Entonces, ¿es una barrera mandar información solo en formato imagen? Sí, es una barrera. Si yo difundo a través de un audio y lo paso en un grupo donde hay personas con discapacidad auditiva, personas con hipoacusia, personas sordas, no se van a enterar de esa información. Entonces, tengo que mandar la información en múltiples formatos, ¿sí? En múltiples formatos, por lo menos imagen y texto, ¿sí? Mati, Eso es agrego lo algo ahí primero. también. Ay, perdón. Adelante, No, adelante. que para mí creo que la clave, como para entender un poco también de todo esto que venimos hablando, siempre entender que una persona con discapacidad debe manejarse con la mayor autonomía posible, ¿sí? Digo, estas barreras que por ahí nos encontramos, si bueno, nos envían, por ejemplo, a una persona ciega una imagen que no está descripta, o un gráfico, un flyer, digo, la invitación a una muestra, por ejemplo, o a cualquier tipo de evento, capaz que muchas veces pensamos, bueno, pero por ahí alguien se la puede leer, ¿no? Que es algo que, aunque no lo crean, escuchamos un montón de veces. Y siempre lo que tenemos que apelar y lo que tenemos que poder garantizar es que, bueno, que las personas con discapacidad deben poder manejarse con la mayor autonomía posible. Y no siempre van a estar acompañadas. Y me parece como algo súper fundamental para que podamos entender esta cadena de accesibilidad que está bien comentando Mati. Buenísimo Perdón. ese aporte. La autonomía es clave en esto, ¿sí? Si no hay autonomía, no hay accesibilidad.
Otro aspecto del informarse puede ser la cartelería, ¿sí? Si yo hago carteles, esos carteles tienen que tener ciertos criterios. El primero, por nombrar uno en primer lugar, es que haya un buen contraste entre el texto y el fondo. Vieron que a veces se ponen en carteles, el texto tiene como transparencia con respecto a la imagen del fondo. Bueno, eso dificulta mucho la lectura para personas con disminución visual, ¿sí? Entonces, el cartel, si hago un cartel y lo voy a pegar en algún lugar, tiene que tener un color sólido de fondo, tiene que tener una letra que se llaman sin serif, que son letras rectas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles, Matías? Arial, Calibri, Verdana, Helvética. Esas son letras, tipografías que ayudan a la lectura. La cursiva, las letras redondeadas, donde la A y la O son parecidas, dificultan mucho la lectura. O letras que son muy finitas, la línea, ¿sí? Y no es fácil de distinguir una letra de otra. Es muy importante que la tipografía sea recta. También es importante que esté alineado el texto a la izquierda, que no esté centrado, porque si todos los renglones de una información terminan en el mismo lugar, eso dificulta la lectura para personas con disminución visual, ¿sí? ¿Cómo sé si el contraste entre texto y fondo es el correcto? Bueno, hay ciertas cuestiones que no fallan, como letra negra sobre fondo blanco, letra blanca sobre fondo negro, letra negra sobre fondo amarillo, letra amarilla sobre fondo negro. Si ustedes eligen una de esas 4 no le van a errar, ¿sí? Hay otros y hay aplicaciones que después, si quieren, las compartimos para chequear si el contraste de colores que estoy usando es el correcto, ¿sí? Y lo mismo pasa con los folletos. Los folletos deberían cumplir con los mismos criterios, con interlineado 1,5 también, ¿sí? Que la información sea simple, clara, oraciones cortas, ¿sí? Lenguaje concreto. Eso ayuda a la lectura. Y en el caso de que sea un folleto, una forma de hacer accesible un folleto es, hoy en día que ya estamos mucho más acostumbrados, es agregar a ese folleto un código QR, ¿sí? Un código QR, como los que usamos para las cartas de los restaurantes. Entonces, ese código QR debería llevarme a una página, que puede ser una página muy sencilla, donde esté esa misma información del folleto en formato de texto, ¿sí? Y eso en formato de texto o en formato de audio, si quieren también. ¿Por qué? Porque si es formato texto, como bien hablo yo hoy de su lector, eso lo va a poder leer a través del lector, ¿sí? Si es un folleto de papel, no lo va a poder leer, ¿sí? Entonces, esa es la sugerencia. Una sugerencia más, si ustedes hacen un folleto con un código QR, en general abajo a la derecha es un lugar cómodo para poner el código y está bueno que alrededor del código tenga un troquelado el papel. ¿Por qué? Porque eso hace mucho más fácil la ubicación del código para una persona con discapacidad visual si lo quiere escanear, ¿sí? Entonces, si la persona lo quiere escanear, puede escanearlo a través de ese troquelado, lo puede ubicar mucho más fácil. ¿Querés agregar algo con respecto a esto, Joa, que vos sos experta en el uso de estas herramientas? No, Mati, por ahí reforzar esto que si vamos a agregar un texto, que sí es necesario que esté en formato Word, por ahí es como lo más recomendable, porque si por ahí agregamos un texto y ese texto es una imagen, nos vamos a encontrar con la misma barrera de accesibilidad. Bien, Pero entonces ese QR debería llevarme a un Word. Claro. Exactamente, muy bien. Bueno, esto es muy sencillo de hacer, ¿sí? Hay que generar un link y tener ese archivo guardado, por ejemplo, en un Drive y ya está. Es muy sencillo. Bien, siguiente, estamos en el informarse. Siguiente era aproximarse de la cadena de accesibilidad. ¿Qué quiere decir aproximarse? Bueno, que la persona cuente con los medios para llegar al lugar de la muestra, ¿no? Por ejemplo, si hay
algún servicio de transporte que lo lleve hasta ese lugar. Esto es parte de lo ideal que yo mencionaba hoy, ¿no? Acceder tiene que ver con el lugar donde se produce esa muestra, cómo son los accesos, ¿sí? Las puertas tienen el ancho suficiente, tiene escalones en la entrada. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando las personas llegan, ¿quién las recibe? ¿Sí? ¿Qué información le van a dar cuando las recibe? Eso tiene que ver con el acceso. El punto de utilizar, ¿sí? Ahora lo vamos a profundizar mucho más, así que no me voy a detener en eso. Y por último, la persona tiene que poder salir, o sea, informarse, aproximarse, acceder, utilizar y salir de forma autónoma. ¿Sí? Sin necesidad de ir con acompañante, sin necesidad de alguien que le lea, de alguien que le explique, ¿no? Sí, simplemente que lo pueda hacer de forma autónoma. Si eso se logra, entonces esa muestra es accesible, ¿sí? Si hay alguna duda o pregunta sobre esto que estoy diciendo, nos dicen en el chat, ¿eh? Em, bien. Vamos a centrarnos específicamente en lo que es utilizar en la cadena de accesibilidad. Y una cosa que quiero aclarar es que la cadena de accesibilidad, para que sea realmente una cadena de accesibilidad, tiene que cumplirse completamente. Si hay alguno de los eslabones que no es accesible, bueno, la cadena se rompe por ese eslabón más débil, ¿sí? Después, una vez que hablamos de ese punto de utilizar, ¿sí? Ya estoy en la muestra, ya entré. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de organizar esa muestra? Hay 3 capas de accesibilidad a tener en cuenta. La primera es la movilidad, ¿sí? Que tiene que ver con la circulación de las personas en ese espacio físico donde se desempeña, digamos, donde se expone esa muestra. La segunda capa es la comunicación, que tiene que ver con garantizar el acceso y la participación de lo que se está mostrando o de lo que se está informando en ese lugar. Y la tercera capa tiene que ver con los grados de complejidad de la información que se está presentando y los contenidos que se proponen. Ahora cuando lo explique un poquito más van a entender a qué nos referimos con esto. Bien, específicamente en lo que es movilidad, lo que hay que tener en cuenta, bueno, son aspectos edilicios que ya dije, que tiene que ver con, bueno, cuál es el ancho de la puerta, si tiene escalones, no tiene escalones. Si tuviera escalones, ¿qué puedo hacer? Supongamos que una entrada, me pasó hace relativamente poco, pasar por la puerta de un teatro tiene 2 escaloncitos en la entrada. Esos 2 escaloncitos para una persona con discapacidad motriz pueden ser em, pueden ser una barrera, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, poner una rampa móvil de madera, ¿sí? Si no tengo otra opción, pongo una rampa móvil de madera para que una persona pueda acceder. Lo ideal sería que el lugar tuviera baños accesibles. Esto sería lo ideal para que realmente sea accesible la muestra. Eh, Bien, ¿qué es un baño accesible? Un baño que tiene el espacio suficiente para que cualquier persona lo utilice, ¿sí? Tiene ciertas características más y es para todas las personas. El mobiliario y los exhibidores. ¿Cómo tendría que ser un mobiliario? La idea es que si yo exhibo algo, ¿sí? Esté colocado en distintas alturas, esos productos de exhibición, ¿sí? En esa muestra. ¿Por qué? Porque hay personas que, porque son usuarios de silla de rueda, porque son personas de baja talla, lo van a ver, digamos, lateralmente ese objeto, lo van a tener a la altura de su cara, ¿sí? Entonces, el exhibidor debe poder ser visto como, digamos, de frente. Y también debe poder ser visto de manera superior, o sea, si yo tengo una altura mayor, poder verlo desde arriba, ¿sí? Entonces, esto, si ustedes ven fotos de museos famosos, bueno, hay exhibidores con vidrio. Bueno, eso también se puede hacer de manera mucho más sencilla
de manera mucho más sencilla, contando con mesas de distintas alturas. ¿Sí? Mesas de distintas alturas donde las personas puedan observar, ¿sí? En principio, los objetos que se están presentando en esa muestra desde distintos ángulos, ¿sí? Tener en cuenta que una silla de ruedas, ¿sí? Una persona para girar en una silla de ruedas necesita 1,50 m de radio de giro. Entonces, van a tener que tener al menos 1,60 m entre exhibidor y exhibidor para que, o entre mesa y mesa, si quieren decirlo más sencillamente, para que una persona pueda trasladarse con comodidad, ¿sí? Sea que una persona que utiliza silla de ruedas o algún elemento ortopédico, poner 1,60 m de separación entre exhibidores sería, al menos 1,60 m sería lo ideal, ¿sí? Acá en esta imagen, que es una imagen del Museo del Holocausto, estamos viendo que hay exhibidores, ¿sí? Y con información y tienen bastante separación, ¿sí? Entre uno y otro. ¿Eso para qué? Es para facilitar la circulación. ¿Sí? Lo ideal sería que en ese espacio de circulación no haya desniveles, no haya escalones. Y es importante que en esos espacios de circulación haya asientos de descanso. ¿Por qué? Porque va a haber personas con discapacidad motriz, ¿sí? O con movilidad reducida que en ese trayecto de recorrido van a necesitar sentarse, ¿sí? Entonces tiene que haber asientos de descanso. ¿Qué sería lo ideal para la organización de esa muestra? Que no solo haya indicadores visuales de lo que estoy presentando en esa muestra. Hay distintas opciones de lo que se llama marcación áptica. Marcación áptica, ¿qué puede ser? Puede ser que en la entrada, ¿sí? En un exhibidor yo tengo un plano con relieve de lo que se va a encontrar en esa muestra. ¿Suena muy complejo? Se puede hacer, por ejemplo, con acetato y un punzón. Yo puedo hacer un dibujo con relieve de lo que me voy a encontrar en esa muestra, así como un plano, para que la persona pueda tocar el plano y orientarse. Otra forma de marcación áptica es que el piso tenga distintas texturas. También existen las baldosas podotáctiles, que son las que se encuentran en algunas esquinas, que vieron que son como de una goma y tienen como unos relieves, que vos pisás y te das cuenta que estás en la esquina. Eso sería lo ideal. ¿Cómo lo puedo hacer eso de manera, digamos, más accesible para por ahí una muestra que no es un museo? Hay cinta que se pega en el piso, que es antideslizante, que tiene como una textura, que se podría utilizar para marcar un recorrido, por ejemplo. ¿Sí? Vos vas pisando sobre la cinta y te va marcando cuál es el recorrido sugerido. Bien. ¿Algo más, Joa, que quieras agregar con respecto a esto? No, estaba pensando en cuanto vos hablabas sobre la forma de accesibilizar el recorrido, también, además del acetato, bueno, nosotros hemos hecho algunas muestras también utilizando papel contact para poder accesibilizar y que sea como un poco más fácil. También se me ocurre, mientras íbamos charlando y íbamos escuchando, ¿vieron esos cañitos que están en los bancos y demás que tienen como unas cintas? No sé si que están más o menos como al ras, más o menos a la medida de la cintura, creo, que eso Sí. también puede servir como Los una que se guía. usan en los bancos para ordenar las filas, por Claro, ejemplo. esos, sí. Bueno, que también, teniendo en cuenta, bueno, toda esta cuestión de los protocolos y demás, pero bueno, son como una herramienta que en varias muestras las he visto que generan que la persona en situación de discapacidad visual pueda seguir ese recorrido específicamente para poder hacerlo de manera autónoma.
Bien, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta en el chat sobre esto que estamos diciendo antes de Bien, pasar al siguiente. Matías, acá había alguna pregunta, ¿no? Que dice, ¿estas pautas se difunden entre instituciones organizadoras de muestras, como Existe museos? existe un manual sobre muestras en museos y accesibilidad que es de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Existe un manual donde están estas pautas. No sé si en todas las instituciones organizadoras de muestras se difunde esto. ¿Sí? En lo que es museos de la provincia y municipales existe el manual. Eso es lo que te puedo decir como dato, Existe el manual, ¿no es cierto? Es como, sí, la ley está hecha, la cuestión es, bueno, Exactamente. cumplirla, ¿no? O Sí, ponerla en práctica, porque evidentemente la legislación existe, la cuestión es, este, también por ahí, dentro de lo posible, estas cuestiones que a lo mejor algunas de ustedes han mencionado, ¿sí? Que por ahí no son las más complejas, pero que también pueden ayudar y colaborar a esta cuestión de la accesibilidad, ¿no? exactamente. La Ahí, inaccesibilidad no... Sí, yo, adelante, adelante. no, no, seguí tranquilo. Que decía que muchas veces las cuestiones de inaccesibilidad no son producto de una mala intención, sino de desinformación y de ignorancia del tema. ¿Sí? Porque por ahí separar un poco más los exhibidores o buscar una mesa de distintas alturas no es algo demasiado complejo, digo, para una institución como un museo me refiero, ¿no? Entonces, la cuestión es tener en cuenta que digamos, la persona que puede venir a la muestra puede ser una persona con discapacidad. Entonces, la idea es pensar en un público más amplio, ¿sí? Pensar en todos los públicos posibles, no en un solo tipo de público o en un solo tipo de ciudadano. Sí, Virginia estaba Yo por levantando ahí la lo que... mano. Ay, perdón. Virginia, eh, Sí, perdón, Joana, no te escuchamos bien. Ahí se ahora, me escucha. sí, A ahí ver, sí. ahí está. No, por ahí lo que iba a decir es que también es necesario como tener en cuenta de que, bueno, primero que estamos en un proceso donde bueno, hay muchas herramientas que tal vez, digo yo, las sacamos como un poco de si bien están en los manuales y demás, sabemos que hay herramientas que tienen mucho que ver con lo ideal y que muchas veces no está a nuestro alcance, ¿no? Dependiendo en el lugar donde estemos y desde dónde queramos realizar una cierta muestra. Eh, Digo, hay muchas herramientas que en base a eso las terminamos como sacando de la galera, no sé, esta cuestión que yo decía de, bueno, accesibilizamos una muestra con, no sé, con papel contact, porque en función de ir preguntando a personas en situación de discapacidad, en diferentes situaciones de discapacidad, ya sea discapacidad visual, motriz, intelectual, auditiva, vamos encontrando, nos van diciendo, nos van recomendando diferentes herramientas que permitan generar esa accesibilidad. Lo que nosotros traemos por ahí, o lo que está planteado en los manuales, es sí, esta cuestión ideal que queremos que se genere y que estamos en ese proceso para que eso se genere. Eh, pero también entendemos esto, ¿no? Que bueno, que podemos generar nosotros y nosotras desde el lugar donde estemos, con pequeñas cosas, esta cuestión de la autonomía y la accesibilidad para las personas con discapacidad. Bien. Bien, no sé si Virginia estaba por Sí, ahí. me Virginia, parece que levantó la mano y después se fue de la reunión, se ha caído. Así que bueno, si vuelve a bueno, entrar, que nos haga la pregunta que tenía. bien, Bien. ok. Bueno, pasamos a la capa de accesibilidad comunicación. Y acá la clave de la comunicación se refiere a comunicar básicamente todo. ¿Qué quiero decir con todo? Quiero decir con comunicar la información que hay en esa muestra, ¿sí? Y también las propuestas de participación, ¿no? Porque a veces las muestras también cuentan con propuestas de participación y está bueno que toda esa información sea accesible.
¿Cómo hago para que sea accesible? Bueno, en términos de información tenemos dos aspectos a considerar. Uno es el formato en el que yo estoy presentando la información y el otro es el contenido. Del contenido vamos a hablar en unos minutitos. Acá me voy a centrar más en el formato, ¿sí? Una información para ser accesible debe estar presentada en múltiples formatos, ¿sí? Que también permita múltiples formas de interpretación y utilización de esa información. ¿Qué quiere decir esto en términos más concretos? Es que, por ejemplo, si yo tengo una imagen, ¿sí? Esa imagen puede, supongamos que es una muestra de arte visual, ¿no? Entonces, esa imagen, ¿cómo hago para hacerla accesible? Yo puedo hacerla accesible de distintas formas. Una puede ser que esa imagen tenga un QR que me puede llevar o a una descripción auditiva, a un relato de esa imagen, o me puede llevar a una descripción en formato texto, ¿sí? De la información. Yo puedo poner, por ejemplo, en la muestra, un audio que se repite y nos cuente cosas de lo que se está mostrando, por ejemplo, ¿sí? En algunos museos sé que existe una pantalla donde esa pantalla, además de estar el video, ese video cuenta con características de accesibilidad. Si yo pongo un video, ¿qué tiene que tener ese video para ser accesible? Bueno, tiene que tener subtítulo, ¿sí? Que ese subtítulo debe tener detrás ese recuadro negro como en YouTube para que tenga buen contraste con el fondo y sea legible. Y además, lo ideal es que tenga, para que realmente sea accesible, la interpretación en lengua de señas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esto? Porque no todas las personas sordas están oralizadas. Quiere decir que no todas las personas comprenden, todas las personas sordas comprenden el lenguaje escrito, ¿sí? Entonces, un video para que sea accesible debe tener subtítulo e interpretación de lengua de señas. Y también lo ideal es que yo tenga una descripción en audio o audiodescripción del contenido de esa muestra. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, puede haber un audio, ni bien yo ingreso a la sala, que me describa lo que se está presentando, o puede ser que junto a cada obra que se está mostrando, yo pueda acceder con un código QR a ese audio, ¿sí? Esas son formas de accesibilizar. Medios escritos, bueno, podría ser escrito en formato folletería o podría ser en formato también, y también en formato braille para que aquellas personas que utilizan braille puedan acceder a ese formato textual. Una aclaración que quiero hacer es que no todas las personas ciegas leen braille, ¿sí? Entonces, con decir, bueno, tengo un formato de texto en braille, ¿es accesible? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Otras cuestiones a tener en cuenta. Si yo voy a hablar de contenido de la muestra, estoy un poco en función de guía o de presentador de esa muestra, puedo recurrir a algo más sencillo, que es describir lo que estamos viendo en la muestra, ¿sí? Determinados objetos, si los voy a presentar, objetos de arte, describirlos como por ahí hice yo al principio con el gráfico de los 4 cuadrantes, los 4 círculos, ¿sí? Hay ciertos criterios a tener en cuenta en una descripción, que es que sea objetiva, que no incluya interpretaciones, que pueda seguir un orden, ¿sí? Ir de lo que está en primer plano a lo que está fuera de plano. ¿Es sencillo describir obras de arte? No, requiere bastante práctica, ¿sí? Pero es una opción que pueden tener en cuenta si ustedes quieren hacer accesible esa información. Muchas veces en las presentaciones de PowerPoint, en este formato virtual, nos pasa que si no describimos lo que está en imagen,
una persona que no puede acceder a lo visual no se entera, ¿sí?, de lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, la idea general es que haya múltiples formas de presentación de la información, ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar. Si yo voy a hablar en una muestra y tengo un grupo de personas, es importante no taparme la boca cuando hablo, no mirar hacia abajo, no girar mientras estoy hablando. ¿Por qué? Porque si hay una persona sorda que me va o con hipoacusia que me va a leer los labios, si yo me tapo la cara, miro hacia abajo, si no hay buena luz, ¿sí?, si estoy hablando medio a oscuras, ¿por qué no? Porque hay una pantalla de fondo y si prendo la luz no se ve bien la pantalla. Bueno, eso puede dificultar mucho el acceso a la información oral para una persona sorda o hipoacústica. Entonces es importante que la persona que está hablando esté bien iluminada su cara para que se puedan leer bien los labios. Por ejemplo, obras de teatro, la persona que hace la interpretación en lengua de señas en general está a un costado del escenario y se lo alumbra directamente, ¿sí?, para que pueda ser vista esa interpretación en lengua de señas, ¿sí? Esto es para personas sordas. Una alternativa que me parece súper interesante es, por ejemplo, una obra de teatro. Si yo quiero hacerla accesible, ¿sí?, ¿qué otra opción tengo además de la interpretación de lengua de señas? Bueno, se puede grabar un ensayo, ¿sí?, para que esa obra de teatro debajo del escenario cuente con un subtítulo. El subtítulo se hace sobre el guión de un ensayo, no sobre la obra que está ocurriendo en vivo en este momento, pero eso permite subtitular una obra de teatro. Y eso puede hacer que sea mucho más accesible para muchas personas. Bien, básicamente en lo que es información tiene que ver con esto. Y si pensamos en múltiples formas de presentación, interpretación y utilización de la información, piensen que una muestra puede ser, lo voy a decir con esta palabra, no sé si es la correcta, interactiva, ¿sí? Que haya objetos que se puedan tocar. No solo se puede acceder a una muestra artística a través de lo visual o a través de lo auditivo, de lo que me cuenta alguien, sino que yo pueda de alguna manera manipular objetos, tocarlos, sentir texturas, ¿sí? En este sentido, también es importante la última capa de accesibilidad que queremos mencionar, que tiene que ver con los grados de complejidad de los contenidos que se presentan, ¿sí? Y que haya múltiples formas de exploración. En esta imagen que estamos viendo es de una muestra de un museo donde hay una instalación, entiendo yo, que hay colgados del techo múltiples como ovillos de lana, ¿sí? Y estos ovillos de lana, la persona que está frente a ellos los está oliendo, ¿sí? Tienen distintos aromas, ¿sí? Esa instalación, cada ovillo de lana tiene distintos aromas. Entonces es una forma de exploración multisensorial, no solo auditiva, no solo visual. Pienso que muchos de ustedes entiendo que trabajan con cerámica, con mosaicismo, el poder tocar los objetos, ¿sí? Me parece una opción súper importante pensar en volúmenes, texturas, materiales, ¿sí? Y eso puede hacer mucho más accesible la muestra. Por último, en cuanto a los Agrémoslo contenidos... ahí un cachitito, ahí se me Sí, escucha. ya. Sí. Genial, perdón, estoy muy interrumpidora hoy. Dale, adelante. Un gusto. No, por ahí, como tener en cuenta y reforzar esto que vos decías en relación de que esos distintos formatos o diferentes formas de percepción puedan ser para todo público, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que había diferentes objetos en algunas muestras, estaba esta cuestión de que solo las personas con discapacidad podían tocar estos objetos. Entiendo que muchas veces tiene que ver con una cuestión de cuidado, por ejemplo, y demás de los mismos, pero que, por ejemplo,
que está muy bueno que se generen como estas diferentes formas de exploración para todos y para todas, ¿no? Porque si no, de alguna manera también estamos generando como esa exclusión de alguna forma. Y que podemos pensar en que cada persona puede tener diferentes formas de percibir ese objeto, esa muestra. No sé, me parecía como importante como remarcarlo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si es accesible es para todos. Si yo diferencio entre, no, esto es para personas con discapacidad, no, esto es para personas sin discapacidad. Entonces eso no es inclusión. ¿Sí? Estamos otra vez en el modelo de integración donde hay un nosotros y un ellos. Si hablamos de accesibilidad y de inclusión, es para todos. Eso significa que sea accesible. ¿Sí? Bien, y me había quedado por aquí que yo puedo presentar la información, estoy pensando específicamente en la información en audio, la información en video, la información en texto, con distintos niveles de complejidad. ¿Sí? Pueden convivir, por ejemplo, yo puedo hacer una descripción de una obra para un experto en arte y puedo hacer una descripción paralela que conviva con esa descripción en un lenguaje sencillo, ¿sí? Con palabras de uso habitual, concretas, ¿sí? Textos breves, oraciones cortas, y pueden convivir esas dos descripciones en una muestra. Y entonces, dependiendo del tipo de público que se acerque a esa obra, va a poder acceder a esa información. Quiero hacer una diferenciación en este sentido, que es la diferencia entre lenguaje sencillo y lectura fácil. Lenguaje sencillo es una técnica que tiene que ver con hacer un texto, digamos, desde su creación ya, lo más accesible posible. ¿Sí? Como dije, frases cortas, el lenguaje habitual, concreto, sin la utilización de demasiadas metáforas, para que sea fácil su comprensión. Ahora, si hay un texto, una información que no ha sido creado con esas características, quizás porque el formato no lo permite o porque cuando fue creado no se pensó en la accesibilidad, cualquiera de las dos opciones, existe una técnica que se llama lectura fácil, que es la adaptación de textos a un formato específico que sea comprensible para personas con poco dominio del idioma, para personas con discapacidad intelectual, ¿sí? O para personas con poco hábito lector y dificultades de comprensión. Entonces, podemos pensarlo de manera accesible ese texto desde su creación, o si ya está creado ese texto y por alguna razón no es accesible, podemos pensar en hacer una adaptación en lectura fácil, que es toda una técnica, tiene sus formas, su manera de hacerlo. ¿Sí? Bien, no quiero que nos excedamos mucho del tiempo, no sé si está Marina por acá. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ahí Hola, hablo. hola Marina. Ahí estoy. Bueno, muchos las conocerán a Marina, no hace falta que yo la presente o si querés presentarte. Por las dudas, sí, siempre hay, Dale. el público se renueva, como dicen. Yo soy profesora de la escuela de cerámica. Bueno, justamente ayer estaba pensando que la escuela cumple 70 años y hace un montón de años que estamos, hay un montón de profes que estamos hace muchos años y cómo pasa el tiempo, ¿no? Así que bueno, yo estoy a cargo del taller de mural, de muralismo y también de cerámica en la biblioteca parlante, que justamente trabajamos con personas con ceguera y también disminución visual. Así que bueno, justamente nosotros abordamos este tema de la accesibilidad junto con municipalidad a través de los murales accesibles, que bueno, tal vez los pudieron conocer a través de las redes, que tuvieron bastante difusión. Eh, bueno, estos murales, el desafío era cómo hacemos para encarar esta situación, ¿no? De poder hacer accesibles murales en cerámica, que en realidad son sobre baldosas, unas lindas pinturas, pero que solo quedaban para nosotros, digamos, para los que lo podíamos apreciar a través de la vista, ¿no? Entonces, bueno, queríamos como hacer participar a todas las personas
y esto que te comentaba la otra vez, ¿no? Pudimos como hacer un nexo entre los dos talleres, entre lo que venía trabajando con biblioteca parlante y los murales que teníamos en la escuela, que bueno, aprovecho para contarles que son reproducciones de artistas marplatenses, todos tienen motivos portuarios, tienen mucho color, mucho trabajo artístico, no solo sino del trabajo, ¿no? De los traslados, bueno, la colocación. Así que bueno, decidimos ponerle a cada mural, estos tienen 2 metros por 2 metros, algunos, y otros son un poco más grandes. Así que estamos hablando más o menos de 72 baldosas, hay otros de 63, tenemos murales de 92 baldosas. Así que bueno, era el desafío que poder transmitir esa imagen tan grande de una superficie completamente plana, llena de color, como te digo, pero plana, porque la textura es la de una baldosa, con esmalte. Así que bueno, decidimos poner un pequeño mural, un pequeño formato de 20 centímetros por 20 centímetros, para, digamos, poder transmitir lo que era la imagen a través de las texturas con cerámica. Así que bueno, reproducimos la misma baldosa, solamente con la imagen central. Y abajo hicimos una placa un poco más chica, de 15 por 15, donde pudimos transmitir también a través del texto en braille que ese mural había sido realizado por la Escuela de Cerámica, y la imagen central, cuál era, y como decías vos, ¿no? Palabras simples que comunicaran algo específico. Y bueno, estos murales también lo que tienen es una placa QR, que también nos hizo la donación la municipalidad, donde está la descripción en audio y en texto, un poco la historia de la escuela, un poco la historia del taller, la biografía de cada uno de los artistas que dieron sus obras y cómo fue realizado, ¿no? Cómo es el proceso de este mural, que va al horno, que primero lo tenemos que esmaltar, que luego sale del horno y lo tenemos que volver a armar, y si hay algo lo volvemos a meter al horno. Bueno, todo ese proceso también está contado en texto y en audio. Así que bueno, estamos felices, la verdad, como escuela, de poder participar de esta propuesta, que como te digo, fue como un sueño cumplido, ¿no? Poder unir los dos talleres, el de biblioteca parlante con el de mural. Así que bueno, las muestras de los murales están, la primera la pudimos hacer en la Biblioteca Lugones, que está en Magallanes y Padre Duto. ¿Quiénes procesan los audios? Eso lo hace un locutor de la municipalidad, a través de toda la información que yo le mandé de la descripción de las obras originales, ¿no? Algunas obras son muy chiquitas, tienen 30 por 30, por ejemplo, y las tuvimos que hacer de 2 metros por 2 metros, así que bueno, la descripción es bien del lenguaje visual, ¿no? Con palabras simples, algunas palabras también buscarle el sinónimo, como para no ser tan enroscados en lo técnico, y poder describir bien lo que es los colores, las líneas, la figura central, como te decía, hacer figuras a la izquierda, hacer figuras a la derecha. Bueno, con todo eso, el locutor pudo hacer la reproducción de lo que estaba pasando en el mural a través de los audios. Eso está todo en la página de municipalidad. Ni bien pones el celu en el QR, te lleva a la página y está ahí nomás el audio y la descripción en texto. Es importante decir también que la placa en braille ya dice, cuenta con QR, ¿no? Para que la persona que lo pueda leer a través de sus manos pueda saber que el código QR está abajo, ¿no? De la plaquita. Así que bueno, el desafío fue eso, ¿no? Como poder hacer participar a todos de un mural tan grande, completamente plano, con superficies vidriadas, pero que quedaba solo en eso. Así que bueno, como les decía, el primero estuvo en Biblioteca Lugones, Magallanes y Padre Duto. Ahora volvemos a emplazar otro más
Ahí se usaron los de Italo Grassi, que es un artista también marplatense que ya falleció. Ahí tenemos el hombre tejiendo redes, que sería como una persona del puerto, bien típica del puerto, tejiendo redes portuarias, redes de mar, digamos. Y ahora vamos a emplazar la mujer del puerto, que lo vamos a hacer en el marco de los 60 años de la biblioteca. Así que bueno, eso va a ser el día 29 de octubre a las 11 de la mañana. Ahora nomás, la semana que viene. Así que bueno, después tenemos en Biblioteca Parlante los del maestro Goya, que también falleció hace unas pocas semanas atrás. Y son serigrafías, así que tienen muchísimo trabajo también. Y es una serie de lanchas, bueno, de barcos y lanchas que él estuvo haciendo. Nos quedan 2 más también para poder emplazar. El formato es como el que mostraste anteriormente, como, digamos, tenemos que levantar una pared y hacer lo que mostraste en ese museo, que esa era la idea principal, que bueno, se está gestionando el tema obviamente del presupuesto, ahí está, exactamente eso. Exhibidores, ahí está, accesibles. Eso era lo que queríamos hacer con los 2 que restan de Soya en la parte del Paseo Aldrey. Pero bueno, como esos, este lugar, digamos, no sé si es municipal o tenemos que gestionar esa parte, pero bueno, estaba como todo ahí en tratamiento, ¿no? Pero la idea era hacer esto con esos murales y poder hacer una descripción un poco mejor, más grande, tal vez con más texto. Habíamos pensado también esta parte del acetato, que es un poco mejor también que cerámica. Si bien cerámica, las cosas esmaltadas duran para toda la vida, puede tener alguna rotura, puede tener alguna cosa que pase y bueno, el acetato también estaba pensado dentro de las posibilidades, pero bueno, ahora los murales cuentan con las plaquitas también de cerámica. También nos representaban a nosotros como escuela porque bueno, las artes del fuego presentes en todo el proyecto, ¿no? Desde el mural hasta las placas y la descripción. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo que no dije acerca del mural. No, tenía una pregunta, María. Mati, ¿querías decir algo? No, adelante. Gracias. No, preguntarte si, bueno, si habían tenido la devolución, no sé si es la palabra la devolución, pero bueno, si habían tenido comentarios de las personas ciegas, si pudieran, bueno, como decías, pudieron apreciar personas, la idea es que puedan ser parte de personas con discapacidad, y bueno, preguntarte eso. La verdad es que yo estoy en La Plata y me da muchas ganas de ir a verlo. Pero bueno, como saber eso, si tuvieron las respuestas de las personas con discapacidad visual. Sí, ya de la inauguración de ambos murales, tuvimos a Marcos Folgar, que está en discapacidad también de Mar del Plata. Tuvimos Carlos Matos, que lo vi recién que se conectó, no sé si andará por ahí, que él es alumno mío también en el taller. Y también otros representantes del taller de biblioteca. Y sí, justamente en el primer mural habíamos hecho como muy grande el braille, como digamos, la textura estaba demasiado grande, así que eso era para modificar. Y después en los segundos murales, ahí sí los modificamos y quedó muchísimo mejor, pero está bueno tener la devolución de alguien que justamente o no pueda ver o pueda estar en el tema también relacionado y nos pueda indicar si obviamente lo aceptamos como una crítica constructiva, ¿no? Y los murales en pequeño formato también vamos a ir haciendo, digamos, las modificaciones que surjan también, ¿no? Porque como hablábamos con Carlos Matos anteriormente, que sí es muy complejo las imágenes, qué sé yo, de una pintura, de un dibujo con muchas sombras, con muchas luces, sobre todo si es una pintura muy estática y no está pasando nada, digamos, como secuencial, ¿no? Es muy difícil contar esa parte, pero se puede.
El sábado veía también en el programa de Marcos, Folgar, que hay una chica que es locutora y que se está ocupando de poder reproducir también en audio las pinturas de Dalí y la Mona Lisa. Empezó con esas dos, tuvo millones de visitas en poco tiempo, y realmente es algo que se necesita, y es algo como, no lo tenemos en cuenta, pero bueno, gracias a Dios que en este tiempo se está abriendo todas estas ideas y las personas están también teniendo en cuenta a las otras personas, como veíamos también en el principio de los gráficos, y estamos haciendo una ciudad más accesible para todos. El tema de la Lugones, que en la biblioteca, justamente el mural quedó arriba de una rampa, así que si una persona quisiera en silla de ruedas poder acceder o con muletas, lo puede hacer. Y también importante decir que pusimos las placas en braille y los murales pequeños a una altura más o menos de 1,20 m, para que lo pueda tocar desde un niño hasta una persona que esté tal vez sentada en una silla de ruedas, o una persona baja, una persona alta, todo tipo de personas que lo pueda llegar a tocar con sus manos. Así que bueno, ese era nuestro desafío, ¿no? Poder transmitir un mural tan grande en algo chiquito, digamos, hacerlo más pequeño que el original. En el caso de Italo Grassi, las pinturas de él tienen 1,70 m. Después de los otros, hay algunos que tenemos del artista Marcangeli que tienen 30 por 30 y están hechos en papeles italianos. O sea que tenemos una diversidad de proyectos interesantes, y todos tienen que ser reproducidos en baldosas con esmaltes. Pero bueno, nuestro tercer desafío era esto, poder hacerlo integral, que pueda cualquier persona disfrutar de estos murales. Bueno, en principio felicitaciones por el proyecto, me parece espectacular. Y también esto, ¿no? que mencionaba yo, el testeo de las personas con discapacidad, que nos puedan decir si es accesible o no lo que hemos estado haciendo, pensando, es clave para lograr una verdadera accesibilidad. Por supuesto que es un proceso y que se va perfeccionando, ¿no? Pero digo, esto de que los propios, vuelvo a la frase inicial que decía yo, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Y que una persona con discapacidad pueda realmente testear eso y decir sí es accesible para mí, no es accesible para mí. Eso es lo que nos va a determinar si cualquier producto, servicio, espacio es realmente accesible o no, ¿no? Esa es la clave. La clave, sí, es verdad. Yo creo que estaba por ahí Carlos, pero bueno, no sé, Marina, por ahí ya comentaste la opinión, ¿no es cierto? Acá estoy. Lo que pasa es que no quería interrumpir. ¿Qué tal, Carlos? No sé, ¿querés contarnos desde tu experiencia, por favor, que es tan valiosa para... Sí, para bueno, no, primero, bueno, buenos días, Mucho gusto. Sí, agradecerle también a Marina cuando nos menciona tanto a Marcos y después a todo el grupo que estamos haciendo cerámica. El tema de la accesibilidad, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Vamos a empezar por lo último, que es justamente esto de comprender cuáles son ciertos parámetros a tener en cuenta, por ejemplo, en la cuestión de este trabajo específico de la Escuela de Cerámica, que es espectacular. Pero también hay que decir que Marina tiene experiencia con personas ciegas y permanentemente ella como docente está testeando y está contrastando. Quiero ser concreto, porque si no queda como una abstracción. En el caso de la accesibilidad a personas ciegas, lo primero que hay que entender es que la vista, el tacto no se deriva de la vista. Son sentidos totalmente diferentes. Muchas veces en la adaptación del material a personas ciegas, lo que se hace es hacer un relieve sin tener en cuenta detalles tales como que, por ejemplo, el horizonte y el punto de fuga son nociones totalmente visuales. Entonces, si uno toma una imagen en perspectiva y simplemente se limita a hacer líneas, eso no se va a entender. Voy a poner el ejemplo de una caja para el que ve.
Imagínense una caja dibujada. Si eso se lleva al relieve, yo lo que voy a tocar va a ser un rombo, un trapecio y un paralelogramo propiamente dicho. Eso es lo que me va a transmitir el tacto, porque, insisto, el punto de fuga no existe en el tacto, es visual. Un ejemplo claro es que, supongamos un cuadro en el que hay un tren que va por unas vías en el medio de un campo, las vías se van a unir en un punto, pero eso no ocurre en la realidad. Se unen visualmente, pero en la realidad no. Entonces, esos son todos detalles que hay que tener en cuenta en la adaptación. Lo comento porque, bueno, Marina, además de ser una excelente docente, es una persona muy humilde y no lo dice, pero realmente eso lleva muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Porque si no, creemos que hacemos algo accesible y en realidad no lo es. Y una nota a pie de página. Esta cuestión de el punto de fuga del horizonte y la perspectiva, lo podemos por ahí comentar quienes alguna vez vimos un poco. Yo alcancé a ver cuando era chico. Una persona ciega que jamás vio, no sabe qué cosa es la perspectiva. No lo va a saber, porque es una noción visual. Entonces, estos detalles, como decía Matías, son importantes en el testeo, en el contrastar y en no ser dogmáticos. Yo recién escuché también cuando Matías hablaba de las diferentes capas, ¿no? Matías, corregime, a ver, digo esto y ya me silencio nuevamente. Vos hablabas de la primera capa, creo que es la movilidad, decías vos. Exactamente. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Para mí las capas se van intersectando, porque la primera capa para mí sería la información, que es lo que me llevaría a mí a conocer, a ir a determinado lugar. Exactamente. Si yo no tengo la información previa, por más que la movilidad exista, si yo no me entero que eso está, no voy a ir. Sí, en la cadena de accesibilidad que mencionamos antes estaba. Información. A lo que me refiero, ojo, yo entiendo que es un esquema, no estoy desautorizando el esquema, lo que digo, que para mí las capas están como si fuera cintas trenzadas, no es que hay una capa sobre otra. Totalmente, sí. Ese es el enfoque, ¿no? Pero bueno, me parece... En la experiencia, si te entiendo bien, Carlos, yo comparto por lo menos lo que interpreté lo que dijiste, digo, en la experiencia todo esto se da junto. La cadena de accesibilidad, las capas, son esquemas, pero en la experiencia se da todo a la vez. Se da todo a la vez o se puede dar, por ejemplo, al revés, lo que te decía, en mi caso, si yo no me entero, si no tengo la información que hay una muestra en tal lugar, no voy a ir, y a lo mejor tiene todos los requisitos de accesibilidad. En ese caso, fíjate que la primera capa, la más importante, es la información. Está bien esquematizar, pero digo, tengamos en cuenta que todo eso se va como interrelacionando, ¿no? Y seguramente que van a haber errores, porque esto es ensayo y error, digamos. Pero me parece que lo importante son los pasos que se están dando. El hecho de entender, de comprender que el acceso a la cultura es un derecho. O sea, las personas, todos tenemos derecho a acceder a la cultura, a los bienes culturales, al patrimonio cultural. Y la única manera en que esto no sea pura verbalización es a través de la adaptación de los materiales. Y el tema de la audiodescripción también es toda una cuestión. Pero bueno, no les robo más tiempo y bueno, gracias por pasarme la palabra un ratito. Bueno, todo un mundo para explorar, ¿no? Y seguir creativamente, donde se junta tanto lo creativo como lo tecnológico, ¿no? Y también esto, juntarnos y tomar en cuenta las opiniones de todos los involucrados, ¿no? Porque qué difícil es imaginarnos cómo lo está sintiendo y viviendo el otro, ¿no? Esto que nos cuenta tan claramente Carlos, ¿no? No es que llevo a la materialidad esto que estoy viendo visualmente, y bueno, qué complejo, pero a la vez qué interesante y qué desafío. Porque te cuento, Matías, vos que decías, bueno, yo me imagino, está bien, tengo la obra, tengo un audio que me describe, pero tengo el QR, pero ¿existe alguna aplicación que me transforme un audio descriptivo a lenguaje de señas?
porque también esto me parece que es, yo como estoy pidiendo desde acá afuera, que no estoy en contacto con las dificultades, como ustedes por ahí, desde internalizadas, ¿no? Digo, ¿existen por ahí ese tipo de aplicaciones? Está buena la pregunta. Desde mi conocimiento te puedo decir que la lengua de señas no es una traducción, es una interpretación, ¿sí? Por eso no existe todavía una aplicación que haga eso. ¿Por qué? Porque es necesario interpretar el texto o la información para poder hacer la interpretación en lengua de señas. No es una traducción directa. La interpretación en lengua de señas tiene otra gramática, ¿sí? Las ideas se organizan diferente. Es importante también decir que la lengua de señas es diferente en cada país, cambia en distintas zonas del país, así como, no sé, un cordobés y un marplatense tienen distintos modismos. Bueno, en la lengua de señas pasa exactamente lo mismo, porque la lengua es algo vivo que se va construyendo en el uso. Entonces no es algo que pueda hacer hoy en día una aplicación, es algo que necesitamos la figura del intérprete para hacer Bien. esa interpretación. Marina tenía la mano levantada, no sé. Sí. Sí, quería agregar algo más con todo lo que estamos hablando, que hace unas semanas atrás estuve conversando con Constanza Dieci, que ella está a cargo del patrimonio escultórico Patrimonio. acá en Mar del Plata. Estuve conversando con ella, bueno, por otros temas laborales, y surgió esto, ¿no? Que ¿por qué no poder hacer lo mismo en los espacios públicos, donde, por ejemplo, está la reconstrucción que fue acá en la Plaza Mitre de las farolas, que son las originales de la playa de Bristol? ¿Por qué no poder hacer lo mismo en cada una de ellas, ¿no? O poner como algún cartel o algo que lo podamos hacer de esta manera, accesible, que no sé, de repente en vez de buscar con el QR, que eso se pueda reproducir en audio automáticamente y que se pueda escuchar y que lo puedan escuchar todas, como por ejemplo los cajeros que a veces andan, a veces no, pero que está constantemente hablando y diciendo, bueno, este cajero es para personas que no pueden ver, bueno, lo mismo poder hacer, obviamente en la plaza sería como muy complicado porque el vandalismo y todo lo que ocurre de noche o de día, pero bueno, poder empezar a pensar en esas cosas. Y lo primero que se nos ocurrió fue, bueno, fue comenzar en la parte del Museo Castañino, donde ahí hay un montón de esculturas que están también como sin descripción, están para restaurar. ¿Por qué no hacer lo mismo y poder abrir, ya que es museo, poder abrir esos espacios y hacer una recorrida para que esas cosas se puedan tocar, para que haya alguien también que pueda guiar? Y se me ocurría lo mismo en la Escuela de Cerámica, que nosotros tenemos la muestra anual. Ahora estos años no las estamos haciendo por el tema de la pandemia, pero qué importante también sería eso, ¿no? Y empezar a abrir esos espacios para que sean accesibles para todos. Pero bueno, me parece importante el aporte de Constanza, porque ella está muy vinculada con este tema, y qué bueno sería que en cada uno de los espacios públicos donde hay una escultura también pueda haber una descripción que sea accesible. Exactamente. Muy, muy interesante el tema, lo que decimos, mucho por aprender, por explorar, ¿sí? Por construir. Me gustaría, si alguien tiene algún comentario para hacer, preguntas, si no, ya estaríamos sobre la hora. Erika, no sé, ¿algún comentario acá? No, Ana, no hay ningún comentario. Ahí yo dejé en el chat que pueden dejar preguntas o comentarios o agradecimientos. A lo Bien, mejor hay mucha gente que esta información la toma por sorpresa porque la desconocía absolutamente, también lo puede decir, porque este es un espacio bueno. que es para todos y la verdad que todo lo que dijeron fue de suma importancia. A ver, Mariana Llanes, acá nuestra arquitecta de la casa y profe de la casa,
Sí, Mariana, adelante con tu pregunta. Hola, buen día. Estoy justo viajando, no sé si se escucha bien. Sí. Ah, perfecto. No, agregar, bueno, el tema lo conozco, trabajo en el tema y conozco a los personajes. Carlos. Nada, por ahí agregar que me parece interesante en esto de empezar a difundir, no inhabilitar los manuales, porque los manuales nos sirven, son una guía, pero lo que más, por ahí con la poca o mucha experiencia que uno va teniendo, lo que más sirve es preguntarle al usuario. Y ahí Carlos pudo decir la experiencia. El manual nos da como una parte, y es un tema amplio que no está terminado. O sea, no es un tema acabado que basta solamente con aprenderlo. Está en constante movimiento, ¿se entiende? O sea, todo el tiempo lo estamos aprendiendo. Y hay distintas miradas sobre lo mismo. Entonces, por ahí comentar eso, ¿no? Que en la práctica lo que más sirve es preguntarle a los usuarios, a las personas ciegas, a las personas sordas, ¿cómo va esto? ¿No? Porque es muy complejo el tema en lo urbano, sobre todo. O sea, hay 200 tipos de rampa para cada lugar, hay muchas soluciones posibles. Y el manual da una parte, que está bueno y es una base. Pero después está, lo mejor, me parece, es la participación, la incorporación en el problema de la persona que lo va a usar. Eso solo. Totalmente, así es. Gracias, Mariana. Muy interesante tu aporte y también con conocimiento del tema, ¿no es cierto? A veces nos quedamos así como un poco como, como cortados, como que entre que nos sorprende y también nos vamos informando y poniendo en contacto, ¿sí? Y eso, bueno, para eso sirven estos encuentros, ¿sí? Y ampliar nuestra mirada, ¿no? En Y esto, en abarcar relación de lo que complejidad. decía Mariana, agrego que habíamos hablado que uno de los tipos de barreras son las sociales o actitudinales, ¿no? Tal cual. Y teníamos acá algunas cuestiones más para compartir, pero lo voy a hacer muy breve para no extendernos mucho más. Digo, Bien. esto de preguntarle a la persona con discapacidad directamente, en varias instancias, digo, si estoy pensando en la accesibilidad de una obra, por supuesto, ¿no? Lo que en otro ámbito por ahí se llama testeo de usuario, ¿no? El testeo de accesibilidad de una página web, cuando le mostramos a una persona con discapacidad la página para ver si le resulta accesible o no, se llama testeo de usuario. Y ese testeo de usuario yo creo que hay que hacerlo en todos los casos. Es importantísimo, como bien dice Mariana, ahí vamos a tener realmente la confirmación de que lo que hemos hecho en términos de accesibilidad realmente es accesible. Y en el caso también de que una persona con discapacidad asista a nuestra muestra, también es importantísimo respetar sus decisiones en el sentido de que lo primero es dirigirnos con naturalidad a la persona y ofrecerle ayuda si es que la necesita, ¿sí? ¿Cómo te ayudo? Es la primera pregunta. Y si esa persona, la primera pregunta, perdón, es ¿necesitas ayuda? ¿Sí? Y si la persona dice sí, ¿cómo te ayudo? Es la segunda. Y si la persona dice no, respetar eso. ¿Sí? Respetar eso, porque imponer la ayuda también es una barrera, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos. A mí me pasa, yo soy una persona con discapacidad motriz y me pasa que cuando la gente me ofrece el asiento en el colectivo y le digo que no, muchas veces se paran, no, sentate, me agarran de los hombros y me sientan. Y es una situación bastante incómoda, ¿no? El imponer la ayuda o sobreproteger, ¿sí? También esto de dirigirnos a la persona con discapacidad y no únicamente a su acompañante, ¿sí? No decir, no, él puede acceder, si estoy acá al lado, pregúntame a mí, háblame directamente a mí. No infantilizar, no utilizar disminutivos, ¿no? Son cosas que a veces parece un poco raro tener que aclararlas, pero pasan y está bueno saber que cuando una persona por ahí
no sé, pasa mucho con personas con discapacidad intelectual que dice, y Jorgito, y por ahí Jorgito tiene 50 años, es un adulto, no es Jorgito, es Jorge, ¿sí? No infantilizar a las personas. Es muy, muy importante tener en cuenta estas cuestiones para que nuestra actitud y nuestra forma de relacionarnos con personas con discapacidad no se convierta en una barrera. Hay algunos detalles más, pero quería hacer mención de eso para también cubrir la última barrera posible, que no es solo edilicia o comunicacional, sino que también es de la actitud que tenemos cada uno de nosotros al relacionarnos como personas. Gracias Matías, gracias por esta charla, por tu interés y bueno, por toda la enseñanza que nos han transmitido y la información que nos han aportado, ¿sí? Para ampliar justamente, para ver si podemos derribar algunas barreras que a veces nosotros, quizás sin ninguna intención, somos las que los estamos interponiendo, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. Ya hace desde el año pasado que venimos también participando, así que muchísimas gracias. Bueno. A Marina también por sumarse a la propuesta y contar lo que están haciendo, que me parece súper importante que también se sepa lo que están haciendo. Y felicitar también a Iván, que sé que estuvo hablando de cuestiones relacionadas con la discapacidad. Vi su charla, me pareció excelente, así que felicitarlo también por esa charla. Bueno, Marina, no sé si tenés algún comentario, si no lo que vamos a hacer es acá pasar felicitaciones a todos. Me encantó la charla, abre nuevas puertas para incursionar, nos dice Josefa, gracias Matías, gracias equipo Silsa, muy buena la charla, me encantó, dice Janina López, ¿sí? Felicitaciones, bien, siguen las felicitaciones. Mariana Llanes ha levantado la mano. Mariana, ¿querías comentar algo? Qué pesada, otra vez yo. No, por favor. No, que pensaba también en esto de que si bien hay complejidad en la temática, que no nos quedemos con esa idea, porque muchas veces es esto de ponernos en el lugar del otro, y cuando lo escuchaba Matías, ubicar las cosas en distintas alturas, son cosas muchas veces de sentido común, o sea, hay mucho que sí es complejo, pero hay otra cosa que no nos quedemos con que hay una especialidad aparte para hacer las adaptaciones. Es ponernos en el lugar del otro, consultar a una persona con discapacidad, que se aprende mucho más que por ahí leyendo manuales. Digo, no quedarnos con que es algo complejísimo, ¿no? Es no para ser reduccionista con el tema, sino justamente para animar a que es una modificación que tenemos que hacer, como tantas otras hemos hecho, sobre todo en pandemia, incorporar la tecnología, es un paso más. Eso. Hay muchos aspectos que se solucionan esto, ¿no? Poniéndonos en el lugar del otro y pensando en el tipo de público al que nos estamos dirigiendo, ¿no? ¿Para quién es mi muestra? ¿Para quién es mi producto, mi servicio? ¿Para quién es? ¿Para todos? Bueno, si es para todos y me pongo en el lugar del otro, ¿qué cosas puedo hacer para que realmente sea accesible? Esa era un poco nuestra idea, ¿no? Por eso yo al principio hoy decía, bueno, hay como un ideal, que es lo que está en los manuales, que dice Mariana, ¿no? Y también está lo que podemos hacer nosotros, cada uno, en el día a día, en el trato, en el momento de pensar una idea. Así que hay mucho que se puede hacer en este proceso hasta que realmente sean accesibles. Quedan acá nuestros contactos en pantalla, el mío, el de Joana, porque hay mucho más para hablar, para profundizar en otros temas. Si quieren, les interesa, quedan Mati y Joana, yo les voy a leer porque hay más felicitaciones. Muchas gracias, excelente charla, nos dice Gabriela Bazán, felicitaciones a todos, información para tener en cuenta. La profe Silvia Guevara, muy interesante, también para tener en cuenta, han aportado acerca de cómo leer o armar los prácticos o módulos que compartimos con los estudiantes.
Bueno, acá Joana le manda felicitaciones a Marina por el proyecto, ¿sí? Gracias por invitarnos, dice. Gracias también de Daniela Robito, muy buena la charla. Chicos, yo creo que abrimos los micrófonos y les vamos a dar un aplauso, ¿sí? Con nuestros micrófonos abiertos acá a Joana, a Marina también. Y bueno, yo también, como paso mi avisito para la próxima charla, están todos invitados para este viernes, que también va a estar alguien de la casa. Erika López nos va a hablar sobre esencias del patrimonio de nuestra escuela, ¿sí? Así que ahí otra vez con el patrimonio cultural, con un poco la historia de nuestra escuela como edificio, como institución. Y bueno, agradecerles a todos la participación, a Matías, que siempre ha estado dispuesto, ¿sí? A todos los que participamos hoy. Y les cuento que esta charla va a quedar, por supuesto, en la página de la escuela, la compartimos también en el Facebook, ¿sí? Y bueno, allí también vamos a colaborar en difundir y en sumar esta charla a nuestros classrooms y en todo momento donde podamos justamente trabajar para concientizar sobre la accesibilidad, ¿sí? Un tema para desarrollar y para crecer y para seguir trabajando. Gracias a todos. Muy bien, gracias. Nos vamos viendo hasta la próxima charla. Muchas gracias, Carlos, y todos los que han participado. Chao, saludos. Hasta luego. Vamos a dejar de transmitir, cerrar. Bueno, Erika. Excelente, Ana, excelente. Qué bueno, me encanta. Es muy interesante, ellos preparan tan bien su material, y bueno, ¿cuánto nos falta por aprender, no? Estamos en el pañales. piso total, porque no accedemos nada, o sea, pregonamos en la accesibilidad, pero en realidad Claro. poco vemos. Yo me quedé anonadada con todo lo que plantean, digo, un acetato y un punzón, no es nada de otro mundo, ¿no? Claro. ¿Cuántas Sí. cosas se nos escapan? Se nos escapa. Los prejuicios, cuánto prejuicio, porque hasta yo me vi cuando él dijo, no hay que decirle a una persona, ay, sos un ejemplo. Y yo me la paso diciendo, no, sos un ejemplo. Y ahora digo, ay, Dios mío, hasta yo fui prejuiciosa. Es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, también creo que las personas también lo sienten de una manera o de otra. Hay una cuestión que es la actitud. Y en ese sentido, viste que la escuela en general siempre ha sido como muy amigable, que la gente se ha sentido bien. Y lo que manifestó Iván el otro día, que estuviste, me parece, en la charla de él también, fue siempre así. O sea, desde lo amoroso que puede ser, pero no, viste, con esa cosa como de que, bueno, el pobrecito, no. Claro. Y hemos tenido mucha... Qué bueno. Marina, que lo maneja tan bien. Excelente, sí, súper profesional. Bueno, la verdad que lo que lamento es que por ahí no seamos más colaboradores, porque lo que les decía, sumémonos, aunque sea para dar número, ¿sí? Claro. Somos 10 en el chat nuestro. Uy, perdón. No detuve la grabación.